Ahora vamos a la aula invertida que está aquí. Bien, ¿de qué se trata todo este cuento? Se trata que ustedes vayan respondiendo las siguientes preguntas que se les van a ir haciendo. Veamos. Vaya, aquí está. Vaya, espera, un momento, Elena. Un momento, Elena. Esa es otra. Esta va a seguir. Vaya, no me resulta. Vaya, a ver, de nuevo. De nuevo. Ya, no. No quiere resultar esta cosa. A ver. Bueno. La pregunta que le hacen a ustedes es lo siguiente. ¿Qué son los sistemas económicos alternativos o ismos? En palabras del profesor profesor Samuelson. Esto quiero que me lo responda. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe, sí se escucha. Ya. Respóndame esa pregunta primero. ¿Qué son los ismos? ¿No vendrían siendo como las bases, como de lo que salió primero, como el marxismo, el socialismo, el capitalismo? ¿No? Si ustedes se fijan, miren lo que habla ahí el profesor Samuelson en su libro. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de budismo, hablan de cristianismo, hablan de islamismo, ¿a quién se refiere a eso? ¿A qué creen ustedes que se refiere? ¿Son como doctrina o nada que ver? Bueno, puede ser doctrina, pero también puede ser clasicismo, neoclasicismo, imperialismo. Fíjense las palabras que ocupan. Corrientes, Y bueno, esa es una forma, ¿no es cierto? Corriente. ¿Qué más? Movimiento. Movimiento, bien, sigue. ideologías, Ya, puede ser, pero resulta que no todo es, cuando digo yo neoclasicismo, no es una corriente filosófica, ¿ya? Está más, digamos, hecho hacia lo que podríamos llamarse una etapa en la historia, ya sea del arte, la ciencia o lo que sea, ¿ya? Cuando digo imperialismo, ese es otro cuento. Miren, en verdad, cuando hablan de los ismos, se hablan de corrientes o seguidores. Eso en el fondo. Los seguidores de tal o cual cosa. Esto tiene muchos ismos, ¿ya? Así más o menos es lo que se aprecia corrientemente, ¿ya? Mire, veamos lo que dice el profesor Samuelson.
Dice, la humanidad siempre ha soñado con una sociedad perfecta. Claro. La República de Platón, la utopía de Tomás Moro, la dictadura del proletariado de Karl Marx, se encuentran entre las variables más influyentes. ¿Ya? Los visionarios se dan cuenta de que todo está referido a que algo sigue algo, a una doctrina, como ustedes decían por ahí. ¿Ya? Los visionarios suelen comenzar condenando males concretos de la sociedad y después los contrastan con los rasgos ideales, que es una utopía vagamente definida. Claro. Las diferentes escuelas suelen tener poco en común, aparte de estar de acuerdo en que el orden actual tiene defectos. Sí, por supuesto. Si no, no hubiera estos nuevos pensamientos, una nueva forma de mirar las cosas. En un extremo se encuentran los anarquistas, ¿ya? Que no creen en modo alguno en el Estado. Y el otro, los apologistas, en un orden social comunista totalitario y colectivizado, en el que la primera persona es del singular, es sustituida por la primera del plural. ¿Qué ustedes sacan de conclusiones aquí? En la República de Platón, Platón nos habla de que cómo se podría estructurar una cierta sociedad. ¿Ya? Los griegos fueron los artífices de lo que tenemos hoy en día como pensamiento filosófico. Platón fue uno de ellos, ¿ya? En el cual estructuró bajo una cierta visión de lo que debería ser, ¿ya?, una sociedad. Y instauró una palabra que se llama la república. Muy bien. República, en verdad, se emplea hasta el día de hoy. Muchos le dicen republicanos. Entonces, Platón hace una especie de creación, ¿ya?, imaginaria de lo que debería ser una sociedad desde el punto de vista de los griegos de esa época. Ellos creían fervientemente que el poder debería ser dividido, no debería ser absoluto. Por eso que los espartanos tenían 2 reyes, ¿cierto? Ya sabemos lo que ocurrió con los 300 espartanos, ¿ya?, en las Termópilas. Uno de los reyes fue a la pelea, el otro se quedó. Por otro lado, Tomás Moro, él hizo otra idealización basada en ciertas teorías cristianas, en ciertas teorías de Tomás Moro, de Santo Tomás de Aquino, etc. Y escribió un libro que se llama La Utopía. De ahí viene este nombre. Cuando dicen, no, esta es una utopía, esto es utópico. ¿Qué pintó Tomás Moro? Pintó al ser humano inmerso en una sociedad ideal. Sociedad ideal en la cual no había necesidades prácticamente, en la cual todo se daba y todos eran felices. Por eso se llama La Utopía de Tomás Moro. Es un libro muy interesante, ¿ya? Desgraciadamente, Enrique VIII le cortó la cabeza, ¿ya? ¿Y sabes por qué le cortó la cabeza? Porque se opuso a Enrique VIII por el matrimonio que él iba a hacer. Mira, así se daban las cosas en esas épocas. Es que estamos mirando nosotros del año 1700, ya no es ahora. Entonces, el otra mirada es la dictadura del proletariado de Karl Marx. Otra visión más, en la cual él piensa, ¿ya?, que las sociedades están divididas, ¿ya? Y una de las divisiones, el sector más bajo, es el proletariado, así le llaman, proletariado, ¿ya? Y ha permanecido hasta ahora esa palabra, una palabra que realmente trata de englobar a la sociedad, pero no dice nada, ¿ya? Un médico es proletario según Marx, un científico también es proletario según Marx, todos son proletarios. Es parecido a lo que se dio en la época de la Revolución Francesa, en que todos se debían denominar ciudadanos, y el que no se nombraba ciudadano con respecto a otro, prácticamente era un hereje.
Siempre han habido en esta humanidad posiciones totalmente adversas y contrarias. De ahí viene una palabra que surgió que se llama la dialéctica. Y de ese choque que hay, siempre hay algo nuevo que se encuentra. Entonces, veamos aquí los visionarios, que son los que estamos relatando. Ellos siempre ven que hay males en la sociedad. Siempre. No, esto está todo malo. Hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Así decía hay un libro de la Revolución Italiana. Entonces hay una novela que se llama El gato pardo. ¿Ya? El gato pardo era un tipo que sabía que venía la revolución y la reunificación italiana, y entonces todos los demás hacendados arrancaban. En cambio le dijo, no, no sean tontos, no, tenemos que unirnos con ellos, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Esa era la palabra que decía él, ¿ya? Tipo aprovechador, por supuesto, y le resultó, ¿ya? Vino la reunificación italiana, ya lo nombraron alcalde finalmente. Bueno, entonces, siempre cuando hay estos choques sociales, surgen ideas que muchas veces tienen, tal como dice, rasgos de utopía, y son vagamente definidas. No, yo quiero que esto sea mejor, pero no dice cómo. Ese es el problema. No dice cómo. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Ese fue el problema que tuvieron en la Revolución Rusa, que vamos a verlo más rato. Las diferentes escuelas suelen tener poco en común, ¿sí? Que si van cambiando estas visiones, por supuesto que se forman escuelas que estamos hablando nosotros, que aquí Samuelson le llama a los distintos movimientos. ¿Ya? Suelen tener poco en común, porque es nuevo. Y están de acuerdo en que el orden actual tiene que cambiar, porque tiene defectos. Sí, normalmente, siempre aquí en Chile nosotros decimos, cuando se están tomando una botella de vino, unos viejos arriba ¿cómo se llama?, en una mesa. Los otros que lo observan dicen, no, eso están arreglando el mundo. Sí, ¿ya? Todos tenemos alguna mirada. En un extremo se encuentran los anarquistas. Los anarquistas son los que no creen en el Estado. Dicen que, según ellos, no debería existir el Estado. Es decir, cada individuo es el propio Estado. El problema está, bueno, ¿cómo nos manejamos entonces? ¿Cómo se organiza esa sociedad? Eso no lo dicen. No, no lo dicen. E incluso estos movimientos anarquistas han permeado bastante, en el sentido de que muchos jóvenes que no tienen mucha cultura piensan que debería ser así. Cada cual hace lo que se le antoja. Y no, a veces no es así. Entonces dice que no existe el Estado. Por lo tanto, si no existe el Estado, nadie cobra impuestos, no hay Fuerzas Armadas, no hay régimen de obra, no hay justicia, porque no hay Estado, no hay justicia, no existe la escuela pública, cada cual tiene que estudiar por sí mismo, aprender por sí solo. No sé, pues, es una cosa medio extraña. Y al otro lado están los apologistas. ¿Qué se llaman apologistas? A ver, muchachos, ¿qué se les llama apologistas? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Qué es un apologista? Tírense a la piscina, chiquillos, sin miedo. Son aquellos que tratan de defender algunos de esos ideales ya mencionados. Pero fíjate, si yo soy anarquista, ¿el apologista qué tipo es, según la O lectura? sea, se va a tratar de ser alguien que va a defender ese anarquismo, con razones, claro. Si fuera el que está defendiendo la idea del anarquismo, entonces no sería un apologista. Porque el apologista es el contrario. Hace apología. ¿Mm? Hay una palabra que dice, hace apología de la violencia.
Fíjense, los apologistas de un orden social. Los apologistas de un orden son aquellos que de alguna de otra manera son los que impulsan estas ideas. Son los apologistas. ¿Ya? Entonces, aquí, por un lado, tenemos los anarquistas que no creen que exista Estado, y por otro lado están los apologistas que sí creen que existe Estado, pero lo llevan a un nivel tal que se transforma en totalitario y colectivizado. Es decir, aquí el individuo deja de ser y tener un rol, como dice aquí, deja de ser persona singular. Y eso estudia por el plural. Es decir, se acabó en la parte individual. ¿Ya? Todos tienen que trabajar para todos. Por lo tanto, el que no trabaja para todos es mirado como alguien que no está dentro del sistema. Y el Estado lo controla todo. Parecido, más o menos, lo que se quiso hacer ya en la época de la Revolución Rusa y lo que actualmente existe como vestigios ya en Corea del Norte. ¿Ya? Preguntas, muchachos. Pregunten libremente, por favor. Esta es una pregunta un poco más personal, o sea, entre comillas personal, pero para usted, ¿cuál sería la doctrina más adecuada? Por el momento, estimados jóvenes, la doctrina más adecuada, pero así que soluciona todos los problemas, no existe. No existe. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Ya? Lo que sí hay una evolución en las sociedades que paulatinamente ha ido mejorando. Tú no puedes pensar hoy en día bajo el prisma de lo que era la época de los griegos, los romanos, en la cual teníamos una sociedad patriarcal y teníamos una sociedad esclavista, y después teníamos una sociedad feudal, en la cual solamente había dos clases sociales, se puede decir así, que eran la iglesia y la nobleza. El resto eran lo que se llamó los siervos de la gleba. Eso se fue cambiando paulatinamente y llegamos a lo que es lo que llamamos en historia una apertura. ¿Por qué? Porque los cambios sociales, las mentalidades van cambiando a través de los años. Entonces llegamos después de la Edad Media a la etapa de la Ilustración, el racionalismo, ¿cierto? Entonces, todo aquello es impulsado por estas ideas utópicas a veces que no tienen claro qué es lo que quieren instaurar, pero sí quieren cambiarlo. Esa es la idea. Por eso se llama aires de cambio, que se tituló más o menos el profesor coordinador de esta materia. ¿Ya? Entonces, hoy en día tenemos nosotros que hay una especie de comunismo, pero no es el comunismo que se predicó en la época de Carlos Marx, ni tampoco la forma como lo interpretó y trató de imponerlo Lenin y sus seguidores, ni tampoco lo que quiso poner Mao Zedong, que al final fueron un desastre. ¿Ya? Tampoco es la época de un capitalismo feroz, ¿ya? De la época de los 1700, 1800. No, ha ido cambiando. Ese capitalismo ya no es el mismo y va cambiando paulatinamente en la medida que los seres humanos también van cambiando, van teniendo mayor conocimiento. Por eso cuando se quiere instaurar algo, algo se echa a perder y hay que tener cuidado. ¿Ya? No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe. Sí, sí me respondió la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien desea preguntar más? Veamos. Como, ¿podemos hacer preguntas sobre respecto al trabajo que debemos entregar, pero más tarde, o sea, al final de la clase? Más Pero ratito, no- los últimos 10 Ya. minutos. ¿Ya? Ok, profe. Explique el siguiente concepto. ¿Qué son los sistemas económicos alternativos o ismos? En palabras del profesor Samuelson.
¿Ya? Parece que está, es la misma. Ya. Explique el desarrollo histórico de los siguientes modelos. Primero, el capitalismo. ¿Quién me puede decir algo acerca del capitalismo? Lo que más decía, o sea, lo que más decía Adam Smith era sobre la mano invisible, que no, o sea, no había como algo en concreto que te dijera que existe, pero se veía que existía, pero como no se sabía mucho de eso, no De podían acuerdo. decir cómo. Pero ¿de dónde vienen estas ideas? Ah, sí, se llevó, o sea, lo pensó por todos los errores que cometía el Estado. O No, sea, fue, no, mucho, mucho más simple todavía. Mucho más simple. Más que el interés público, el interés personal. Ya, pero ¿de dónde vienen todas estas ideas, muchachos? Fíjense siempre cuando ustedes se meten a estudiar estas cosas, pregúntense siempre de dónde viene la idea. Ya, yo le voy a relatar algo. Aquí no está, pero no importa. Toda la idea viene de lo que se llama, y yo se los dije, no sé si en alguna oportunidad en clase, leer acerca de lo que es la teoría del valor. La teoría del valor me dice, ¿por qué las cosas tienen un valor y no otro? ¿Por qué las cosas los intercambian uno a uno? ¿Qué hace que las cosas vayan cambiando? Entonces, ¿qué hace que los seres humanos preferamos y le otorgamos un cierto valor a las cosas? Entonces, en busca de eso, ¿ya? Resulta que Adam Smith, que se llama, que se le dice el padre de la economía, fue observando de que llegaban a los puertos de Escocia, ¿ya? De Inglaterra, barcos, porque vivía cerca de un puerto. Y descargaban las mercaderías, después llegaba otro, después llegaron los señores con unos carretones inmensos y cargaban las mercaderías que estaban descargando los buques, las llevaban a otro lado, otros habían que los almacenaban, otros creían que venían a buscarlos, y otros hacían un montón de cosas. Entonces empezó a preguntarse o sea, Adam Smith, ¿y por qué sucede todo esto? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer todo esto? Entonces, ahí surgió una idea de que siempre hay un motivo por el cual los individuos sienten una cierta inclinación. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hablamos acerca de las necesidades, ¿se acuerdan? Es algo que motiva al ser humano a poder tener una cierta acción. Bueno, eso es lo que acuñó una palabra que ustedes hacen relación ahora, la llamada mano invisible. ¿Qué los mueve? ¿Quién les dio la orden a esos carretones? ¿Quién les dio la orden, ya, a esos señores para que lo llevaran a otros lados? ¿Quién dio la orden para que vinieran esos barcos? Y todos tenían distintos motivos por llegar allá. Y eso le llamó él la mano invisible. Entonces, dice que el valor de las cosas es lo que los motiva a hacer determinadas acciones. Pero no solamente eso, ¿ya? Resulta que antes de él, de Adam Smith, había un señor que también se fijaba en este aspecto, ¿ya? Que se llama William Petty. William Petty dijo, ¿sabe? La riqueza que habla Adam Smith, o sea, antes de él, la riqueza que los seres humanos toman en cuenta y que nosotros consideramos que tiene que ver con el valor del trabajo, pero cuando miramos la naturaleza, esa no existe en la mano de obra. Por lo tanto, son gratis. Así cuando vemos nosotros que agua en los ríos, nadie trabajó para que hubiera agua en los ríos. Cuando vemos nosotros que tenemos lluvias, nadie trabajó para que hubieran lluvias. Cuando hay minerales, nadie trabajó para que hubiera minerales en los cerros, en las montañas. Por tanto, William Petty decía que eso, la naturaleza no importaba, no había mano de obra, no había trabajo. Entonces Adam Smith dijo no, ¿ya? Posteriormente. Él dijo, lo que impulsa a los individuos es una cierta iniciativa
personal. Hay una mala traducción de sus libros. Dice que lo que lo motiva es el egoísmo. Jamás dijo eso Adam Smith. Lo que dice es que hay un motivo personal. Y ese motivo personal trasunta en el beneficio social. ¿Por qué? Porque el beneficio personal que tiene un panadero de hacer pan, resulta que sin darse cuenta él, sin tener la motivación de ser útil socialmente, lleva así bienestar a otros. Mira qué interesante. Y Es eso como el tema de la evolución propia, de las necesidades propias. claro, exactamente. Entonces, esas necesidades propias, la misma que tienen ustedes. ¿Quién le dio la orden de venir a estudiar ingeniería? Nadie. Es una iniciativa propia. Es un deseo propio. Y todos tienen algún deseo de superación. Y eso, inclusive, a la larga, se transforma en beneficio social. Puesto que ustedes van a ser personas educadas, van a ser personas que van a trabajar en algo mucho superior a lo que lo hace el resto. Y por tanto va a beneficiar socialmente al resto. Y eso ustedes nunca se lo propusieron, ¿ya? Pero es así, así funciona. Por eso que habló de que hay una mano invisible que mueve esta economía. Pero quedó, ¿Profe? dime, Ah, sí, que también le iba a preguntar algo sobre la teoría del valor y trabajo. Eh, Porque más abajo sale que como que alguien que la analizó mucho fue James Mill, pero también el marxismo de Karl Marx también trabaja mucho eso. Entonces, la teoría del valor y trabajo, ¿quién empezó con ella? a ver, vamos por partes. Primero que nada, tenemos a Adam Smith y quedó, digamos, en este aspecto. Después vino David Ricardo, ¿ya? Y ahí viene el mercantilismo que se llama, porque él tomó que la riqueza de las naciones, la riqueza de los países, está dada por el valor que le otorgan a las importaciones del comercio internacional, el comercio que le llega a los países, porque se transaba todo en oro. Por tanto, mientras más oro tenían, mayor riqueza tenían esos países, ¿ya? Y eso es lo que de ahí Ricardo hablaba, que las ventas, ¿ya? Estaban dadas por algo que nosotros vamos a mirar después. Él las llamó ventajas comparativas y ventajas absolutas, que tiene que ver con los costos. Y los costos tienen íntima relación con las horas hombres empleadas, ¿ya? Después viene otro señor que se llama Carlos Marx. Y Carlos Marx nos habla de que el valor de trabajo, ya lo dijo Ricardo, ¿ya? Tiene que ver con no solamente las horas empleadas en hacer algo, sino que lo que le queda como margen a quien ordena hacer aquello. Pero hay una cosa interesante aquí, ¿ya? Si yo hago una silla y me demoro 2 horas en hacerla, resulta que si hago una segunda silla y me demoro 4, según Carlos Marx, debería la segunda silla valer más que la primera, porque se empleó más tiempo. Es decir, empezó aquí a valorizar el trabajo empleado en cuanto al valor productivo. Mientras más horas tú produces, más horas tiene el valor de lo que se produce, ¿ya? Pero había un problema. El problema es el siguiente. Si yo tengo en una bodega vino y lo tengo guardado, y mientras más tiempo lo tengo guardado, esas vasijas, barriles de vino, y no tengo a nadie custodiando aquello, ¿por qué el vino resulta ser más caro después? ¿Hay horas hombres ahí? No. Si ustedes toman ¿cuánto demoró hacer un jumbo jet? Las horas trabajadas, los abogados que hicieron los estudios, los ingenieros que hicieron los estudios, los que fabricaron cada una de las piezas, los que sirvieron el almuerzo y la comida a los trabajadores, etcétera. Son millones de horas. Pero resulta que una pintura a veces vale más que el avión. Entonces,
no calza la cosa. Ahí viene un problema. ¿Y quién resolvió este problema? Por eso la teoría de Carlos Marx cayó en desprestigio después, económicamente hablando, ¿ya? Lo hizo Walras, que era un suizo. Dijo no. Aquí las preferencias, el valor de las cosas tiene que ver de manera subjetiva de lo que piensan los individuos. Muchas veces los individuos le dan más valor a algo porque subjetivamente le da. Entonces surge lo que llamamos la teoría marginal, el valor marginal de las cosas. ¿Ya? Imagínate lo que yo propongo lo siguiente. Yo tengo un señor que se puede fabricar un vehículo. No es mecánico. Y empieza a fabricar el auto y quiere hacer un auto. Y está 3 años fabricando un auto. Ahí. ¿Ya? Después cuando termina, llama al vecino y le dice, señor, le dice, ¿qué le parece mi auto? Sí, está interesante, le dijo. ¿Cuánto cree que vale? El vecino le dice, ¿sabe? Para mí no vale nada. ¿Pero cómo? Le dice, si yo he estado 3 años trabajando en esto. Sí, pero para mí no vale nada. ¿Se dan cuenta? Valor subjetivo de las cosas. Entonces, ese valor subjetivo es imposible tener una uniformidad en cuanto al valor de las cosas. ¿Ya? Y el valor de las cosas, en cierto modo, hoy en día, de alguna manera, se aplana un poco por el valor que le asociamos con el dinero. Porque el dinero, en cierto modo, es el instrumento que nos permite a nosotros tener una cierta uniformidad, ¿ya? Y que nos deja tranquilo todo, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Pregunten, muchachos. Profe, ¿podría explicar la teoría del estado mínimo? El de Frederick, creo que así se pronuncia, no sé, Friedman, no sé, que está en la otra diapo. Ah, en la otra día. Ya vamos. Sí, ¿Qué pregunta aquí? ¿Hay alguien que pregunte a alguien? Pregunta. ¿Alguno de ustedes se le ocurrió preguntar quién era Malthus? ¿Y qué tenía que ver con la reducción de los salarios? Malthus fue un predicador, ¿ya? Por así decirlo. También fue un estudioso. Y él predicó, dijo lo siguiente: la tierra es un medio en el cual los recursos son fijos. No puede crecer. Está dado. Pero sí la población. La población está creciendo en forma geométrica. Y por tanto, va a llegar un momento tal que la población va a ser tan alta que prácticamente no va a poder satisfacer la Tierra las necesidades que tienen los seres humanos. Eso dijo Malthus, ahí viene la teoría malthusiana. Según esto, produjo un pánico, puesto que el crecimiento de la población iba a ser tan alto que vamos los seres humanos a, digamos, disputar los pocos fuentes de trabajo y resulta que los salarios iban a ser reducidos paulatinamente, porque sería una cuestión de una sobreoferta, ¿cierto?, de disposición a trabajar. Todos quieren trabajar, pero ¿cuánto se contrata? Hay que ofrecer menos. Entonces va a llegar un momento que los salarios van a trabajar al límite de la mera subsistencia. Eso dijo Malthus, ¿ya? Y provocó dos cosas. Una, que los gobiernos hicieron lo que se llama el control de natalidad. Y en algunos países fue feroz, por así decir, como el caso chino, que las familias solamente podían tener un hijo. Y si tenían más de uno, eran multados, le hacían la vida imposible. ¿Bien? Bueno, sigamos con la otra. ¿Se habían escuchado hablar ustedes de Malthus? No, profe, nunca. Ya.
Veamos la siguiente. A ver, pasemos para acá. Acá está, ¿no? ¿Cómo paso por los roles? Esta es la siguiente, parece. No. Parece que esta es. ¿Esta me estaban pidiendo ustedes? Sí, es la que sigue. A, capitalismo, B, marxismo. Esta. Esta, capitalismo. Ya. En la segunda nos habla que hay una teoría. Aquí ¿quién me pidió que le explicara a alguien qué persona es? Yo, Dime. ¿A qué te referías? Lo típico. o sea, no es que salía algo de la teoría del estado mínimo. Ah, ya. Sí, el estado mínimo. ¿De qué se trata? Resulta que aquí, cuando se empezó a hablar, porque en general la palabra capitalismo no existió hasta 50 años después de Carlos Marx. Carlos Marx habló del capital, nada más. Pero como todas estas cosas muchas veces le cambian los términos, los conceptos, peyorativamente hablaban de capitalismo, los que estaban en contra de aquello. Entonces, hablan que aquí hay otra palabra, los neoclásicos y convencionales modernos, dicen que habían algunas personas que hablaban que el capitalismo, para que se desarrollaran, debería todo lo contrario a lo que dice el comunismo, un papel centralizado, sino que el Estado tenía que ser cada vez menor, tenía que tener menos intervención. Entonces, entre ellos estaba la famosa frase laissez-faire. Laissez-faire significa en francés dejar hacer, ¿ya? Es decir, el Estado tenía que tener mínima injerencia, ¿ya? Mínima intervención, y tenía que dejar hacer a las fuerzas económicas que componían la sociedad. Entre ellos los que predicaban esto son Frank Knight, Henry Simmons, ¿ya? Friedrich Hayek, que son los más modernos, y el último es Milton Friedman. Milton Friedman murió más o menos en los años 90, ¿ya? ¿Qué es lo que decían ellos? No hablaban del punto de vista como lo hablaron los primeros, que había que prácticamente que el Estado no tenía que intervenir en nada, sino que el papel central del Estado tenía que estar más reducido. Porque el Estado de lo que debería hacer es controlar y organizar. Ese era el papel y el rol que debería tener el Estado, es decir, cobrar impuestos, ¿ya? Y entregar beneficios a la población, ¿ya? Pero el papel que juega las transacciones dentro de la sociedad debería quedar en manos de las personas, de los privados, de todos ellos, en su conjunto, ¿ya? Es como si hoy en día, ¿ya? Nosotros vamos a Estación Central y encontramos cientos de personas que están trabajando ahí en la calle vendiendo, ¿no es cierto? Esa es una forma, de cierto modo, de dejar hacer, puesto que no hay control. No hay control. Cada quien se instala ahí y vende. Y tiene subsistencia y de algún modo, ¿cómo se llama? Hace su negocio. Pero imagínense esto que fuera en general. Por cierto que tampoco podría serlo. El Estado tiene que tener alguna cierta injerencia, ¿ya? A eso se refiere esto, ¿ya? El papel que el Estado mínimo es aquel Estado que no debería entrar a tener un papel predominante, ¿ya? En las decisiones de los individuos productores. Eso es. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe. Más que pregunte. ¿Alguien más que pregunte? Por favor, pregunten, muchachos. Bien, vamos a la otra parte. El marxismo, ¿ya? Esto lo acuñó, lo creó Carlos Marx. Carlos Marx
es un señor que era filósofo, no era economista, después se hizo economista, y se juntó para poder seguir haciendo esta cosa con Engels, Federico Engels, que era un industrial. Federico Engels era lo que llamaría un burgués hoy día, un millonario. Entonces, ambos tenían las mismas ideas, y resulta que Carlos Marx a los 30 años se jubiló prácticamente. Es decir, Federico Engels le dijo, no trabajes más, yo te mantengo el resto de tu vida. Y así lo hizo, no trabajó más. ¿Ya? Se dedicó nada más que a escribir estas cosas. Entonces, la economía de Marx, fíjense la palabra, la economía de Carlos Marx, o teoría económica, comienza con la teoría del valor trabajo. Esa es la parte central de la teoría del marxismo. ¿Ya? Entonces, en donde supone que el valor de una mercancía es la cantidad total de fuerza de trabajo, lo que recién hablábamos recién, utilizada para producirla. Tanto el trabajo directo como indirecto, necesario para construir los edificios, las maquinarias, qué sé yo. Entonces, dice que este valor trabajo, dice que hay una parte que no está pagada a los trabajadores. Y eso se le llama plusvalía. Entonces, nosotros sabemos que esto, plusvalía, tiene que ver relación con la utilidad, según lo que dice Carlos Marx. ¿Ya? El valor trabajo prácticamente debería ser igual con el respecto al valor que debería recibir el capitalista. Es decir, no debería haber plusvalía. ¿Ya? Y por tanto, para que no haya plusvalía, no debería existir capitalistas. Bueno, entonces, ¿quién produce? El Estado. Ahí está la parte interesante de esta cosa. ¿Ya? Entonces dice que no, el Estado es el que tiene que producir. ¿Ya? Porque aquí dice, más entendía la diferencia entre ingreso y el costo laboral directo e indirecto. Entonces, ¿y esta diferencia? De hecho, que los trabajadores se ven obligados a vender su trabajo a los capitalistas, y los capitalistas les pagan solamente una parte del valor de su producto. Lógicamente que una parte, porque la otra parte tiene que ver con los costos. Si yo, a ver, supongamos que soy un colero que trabaja ahí en un central y compro calcetines a 100 pesos cada uno. Voy a estar todo el día ahí parado, a todo sol, disponible que me lleven detenido, a vender a los mismos 100 pesos. ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. Si tengo una fábrica de tazas, suponte ustedes, una fábrica simplemente de tazas, ¿ya? Y cada taza a mí me cuesta, ¿ya?, el valor de costo, tomando en cuenta lo que tengo pagado al trabajador, 100 pesos. ¿Voy a vender a 100 pesos esa taza? No. No. Entonces, según Carlos Marx, él debería retribuir con esa ganancia al trabajador aparte de eso. No se entiende. ¿Ya? Pero el problema está, es que le adjudica esto, ¿ya?, el valor de la fuerza de trabajo, ¿ya?, muy exageradamente. Miren, el marxismo, muchachos, fue hecho mirando la época del siglo XVIII-XVII, en el cual las principales fuentes de trabajo de Inglaterra y Francia eran las minas de carbón. Y por tanto, eran muy fuertes las horas hombre que allí se trabajaban. Se trabajaban 12, 16 horas diarias. Por cierto que eso era mucho más, era demasiado. En base a eso, Carlos Marx le produjo, digamos, una observación y acuñó este problema. Pero hoy en día, con las cosas que ocurren, ¿podemos comparar el modo de producción de hoy a esa época? Indudablemente que no. Nadie estaría dispuesto a trabajar 16, 18 o 20 horas.
¿cierto? Si no se les remunera adecuadamente, ¿ya? Incluso más, se han ido disminuyendo las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad se tecnificaba más cada día, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta teoría fue acuñada, hecha para la sociedad industrializada de Europa. Grábense bien esto. Fue hecha para modificar los medios de producción de una sociedad tecnificada, desarrollada como era Europa, vale decir Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Pero cosa curiosa, nunca fue llevada a cabo en esos países. ¿Dónde la llevaron a cabo? Cosa curiosa. En un país agrícola y monárquico como era Rusia, y un país totalmente agrícola como era China. Y nada más. Entonces, para imponer aquello, fue el desastre lo más grande que puede existir. Porque fue un experimento. Fue un experimento. Y las consecuencias se están pagando hasta el día de hoy. Y por eso es que los chinos hoy día, ellos variaron su modo de lo que hacían en la época de Mao Zedong a lo que es hoy día un capitalismo, pero exacerbado. Lo mismo hizo la ex Unión Soviética cuando murió, cuando se vino abajo. ¿Por qué? Porque sus costos de producción eran demasiado altos, se mentía, ¿ya? Y era improductivo todo. Y se vino abajo, colapsó, ¿ya? El último de los gobernantes de la Unión Soviética era Gorbachev. Y Gorbachev fue a una fábrica y le preguntó al gerente que había ahí, el director, le llamaban directores, no había palabra gerente. Dijo, ¿cuánto le sale a usted cada pieza que está aquí? Y el tipo no oyó qué contestarle. Porque sabía que lo que estaba diciendo era mentira. ¿Ya? Bueno, entonces, sigamos. Y aquí viene otra palabra, socialismo. ¿Ya? Fíjense en la palabrita, ismo, otra vez, los seguidores de la parte social, que es una derivación, ¿ya?, evolutiva de las ideas de Marx. Marx dijo, pensando que no solamente transformaba el modo de producción, sino que también transformaba la sociedad. Y el primer paso de la sociedad era transformar una sociedad socialista. Y después, posteriormente, era una sociedad comunista. ¿Ya? Indudablemente que hasta el día de hoy no existe el comunismo. Existe lo que se llama sociedad socialista. ¿Ya? No ha llegado a más. No va a llegar tampoco. Difícil. Entonces, como doctrina, el socialismo evolucionó, lógicamente, a partir de Marx. Fíjense que estas ideas de Marx, estimados jóvenes, fueron publicadas el segundo tomo 50 años después que murió, estimados jóvenes. Y ahí las tomó Lenin y otros, digamos, pensadores radicales, como dicen aquí. Entonces, está en la mitad del camino entre capitalismo, laissez-faire y comunismo soviético. Está en la mitad. O sea, no quieren sea el capitalismo indolente, ni tampoco el comunismo soviético que estatiza todo. Entonces, la mayoría de las filosofías sociales se caracterizan por algún elemento común, propiedad estatal de los recursos productivos. Fíjense, muchachos, que esta parte del socialismo permeó toda la sociedad del siglo XIX. Toda. Incluso los movimientos que surgieron ante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben el fascismo y también el nazismo. ¿Saben cómo se llamaba el nazismo? Era un movimiento... ¿El nacionalsocialismo era o no? Claro, pues, era socialista, pues. Sí, pues. ¿Y el fascismo? También era socialista, pues. Y los alemanes se lo copiaron a Mussolini. Sí, para que ustedes sepan, ¿ya?
Entonces, estas seguidores, ¿ya? Que muchas veces, tal como dicen en principio, los seguidores muchas veces quieren algo, pero no saben cómo. Entonces, por el camino se arregla la carga, piensan. Y a veces no resulta así. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas tenían en común? La propiedad estatal de los recursos productivos. ¿Qué significa esto, propiedad estatal de los recursos productivos? Significa que se terminaba la propiedad en parte de las personas, de los privados. Solamente el Estado era el único que podía proveer y producir. Así de simple. Pero para hacer eso, tenía que gestionarse de alguna manera. Entonces surge lo que se llama la planificación central. Una economía centralmente planificada. ¿Ya? Pero resulta que esa cuestión también tenía un problema. Y el problema surgió en China y surgió en la ex Unión Soviética, porque el que tomaba decisiones era un burócrata que estaba a cientos y miles de kilómetros de donde estaban sucediendo las cosas. No tenía idea de lo que sucedía realmente ahí. ¿Ya? Entonces, en China, resulta que, ¿qué es lo que hicieron los chinos? Para poner un ejemplo. Como era una sociedad agrícola, ellos estatizaron todo el campo. Es decir, no había ninguna propiedad que fuera de alguna persona el campo productivo. Hagan cuenta que lo que es Melipilla, entonces dijeron ya, todos los campos que están alrededor de Melipilla son ahora del Estado. Y las personas tienen que ir a trabajar a ese campo. Y el Estado le va a remunerar por lo que tienen que trabajar. Aparentemente pareciera bueno, no sé. Pero pasaba un problema. Resulta que el que le planificaba centralmente le decía a las personas, bueno, tienen que tener una cierta cantidad de producción, no pueden ser menos. Pero decirles una cosa y resulta que realizarles otra. ¿Qué pasa con los fertilizantes? ¿Qué pasa con la semilla? ¿Qué pasa cuando no existe agua? ¿Qué pasa cuando hay sobre lluvia, con aguaceros y qué sé yo? No, pues eso no se tomaba en cuenta. Y resulta que esas cosas empezaron a decaer. Pero peor aún, no había ningún incentivo para producir más allá de lo que estaba haciéndose. No había ningún incentivo. Le daba lo mismo, el que iba a trabajar total me pagaban el sueldo igual. Es como que están hoy día con la pandemia los que tienen el sueldo asegurado. Y que tiene ese sueldo asegurado, ¿para qué voy a trabajar? Me levanto a las 11, qué sé yo, me van a pagar igual. No hay incentivo. Entonces pasaba lo mismo ahí. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que la producción agrícola decayó a tal punto que murieron de hambre 60 millones de personas. Para que ustedes sepan. Así de simple. De un 2 por 3. Entonces, posteriormente, con los años a la muerte, después de Mao Zedong, la condena a la banda de los cuatro y qué sé yo, surgieron nuevos pensamientos. En este caso, Deng Xiaoping. Él dijo, no importa el color que sea el gato, sino que caza ratones. Entonces hizo un experimento. Dijo, ya, ¿sabe? Ustedes van a trabajar en estos campos, pero vamos a dar un incentivo. El Estado quiere que ustedes produzcan tanto. Nosotros los vamos a tratar de ayudar en lo que podamos. Pero si ustedes producen más, esa que se llamaría plusvalía, ¿ya? Eso va a ser parte de ustedes. Imagínense, era una aberración, una herejía con respecto a los cánones que se estaban dando. ¿Ya? Un lucro, imagínense. Pero ¿qué ocurrió? Había un incentivo a producir más. Y a la vuelta de 5 años, la producción agrícola china era tan grande que fue capaz de autoabastecerse. No solamente de autoabastecerse, sino que exportar a los otros países que estaban alrededor. Y así como eso, dijeron, aquí hay algo interesante. Y copiaron ese modelo. Y lo fueron copiando provincia por provincia. Hasta que hoy día es lo que tenemos hoy. ¿Ya? Eso, así de simple. ¿Ya? Entonces, los socialistas recelan del juego libre, ¿ya? Que se basa en la economía del mercado laissez-faire.
Por supuesto. Yo también sería partidario de que no puede haber un Estado que haga lo que quiera cada cual, ¿cierto? Entonces debe introducirse un mecanismo de planificación para coordinar diferentes sectores. Pero tiene ese problema en la planificación. Se desconocen lo que hay en la realidad. Ese es el cuento. Muchachos, ¿hay alguna pregunta final a esto? Jóvenes. No, profe. No, ninguna por mi parte. Ya. ¿De los demás, estimados jóvenes? Por mi parte tampoco, profe. No, profe, Por mi tampoco. parte igual. No. No, profe. No sé si he contestado algunas inquietudes, no sé si he contestado lo que ustedes querían saber, pero me hubiera gustado que me hubieran hecho más preguntas. ¿Ya? Hubiéramos tenido más dinamismo en esto. Estimados jóvenes, lo que queda pues está con preguntas y respuestas. Traten de leerlo y traten de analizarlo, ¿ya? De una vista óptica y crítica, ¿ya? Y aquellas cosas que ustedes no sepan, oiga, tiene una herramienta que hoy día es fenomenal, el tío Google, ¿ya? Le va a contestar al tiro el tío Google. Algún término, ¡pop!, meten ahí y le dice al tiro tío Google. Yo les recomiendo también el Facebook, ¿ya? Yo le digo, vean lo que es la teoría del valor del señor Krause, me parece que es el apellido de él, ¿ya? Hay un sitio ahí muy interesante que lo explica muy bien a nivel de ustedes, sin tanta parafernalia ni mucho menos. No, ¿ya? A nivel de ustedes está muy bien explicado. Por favor, échenle un vistazo a la teoría del valor. Este es el centro de la teoría económica. La teoría del valor, no se olviden de eso. Todo el resto se basa en lo mismo y va cambiando, pero en el fondo sigue siendo la génesis. ¿Por dónde empieza esto? Bien, estimados jóvenes, no tengo más que decirles. Desear que se cuiden. Nos estaríamos viendo el miércoles, ¿cierto? Y empezaríamos Sí. con clase. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿usted había dicho cuándo era la siguiente clase donde este era el El mismo miércoles. tema? El miércoles. Ya, Miércoles. con la- Antes que me olvide, lo que usted me iba a preguntar, no sé si alguien de ustedes, respecto al trabajo. El trabajo dice Sí. relación con trabajo que ustedes han hecho anteriormente. Me parece que ustedes dejaron algunas cosas sin hacer en cursos anteriores, que también tenían mismas formas de clases invertidas. O sea, es que el tema de las clases pasadas, donde creo que se continúa, es con el tema del metro. Entonces, Exactamente. Entonces, esa parte del metro es la cual ustedes tienen que de alguna manera acuñar, de alguna manera explotar un poco la idea de la oferta y la demanda. ¿Ya? o sea, como oferta y demanda Del de modelo que movilización. estamos, del modelo económico que está hablando, del modelo de negocio que se está hablando ahí, del medio de transporte que se está hablando ahí. ¿Ya? Profe, pero no es solamente del metro, sí, porque nosotros lo que trabajamos, por ejemplo, en IDI fue el transporte público. También, No, también, no solamente eso, sino que todo lo que ustedes han trabajado. ¿Ya? Puede ser el transporte y, público un tema, el metro puede y, ser otro tema. profe, y si algún grupo quisiera trabajar en algo nuevo, pero que también explota Ni un el- problema, la- ni un tampoco hay problema. problema con trabajar en No, un ningún edificio. problema, no, ningún problema, Ya. ningún problema. Los grupos son máximo 6 personas, ¿ya? Lo eligen entre ustedes, ¿ya? Los componentes de cada lo eligen entre ustedes. Y el día que tengan que exponerlo, se le va a dar 10 minutos al grupo para que todos hablen. O sea, va a tener que ser bien rápido, preciso, conciso, ¿ya? Y por decir, cada uno de ustedes va a tener rápidamente, porque si consideramos que son 6 grupos, ¿ya? Una Entonces, hora en total. claro, exactamente. Entonces tendrían 10 minutos, tendrían 6 grupos, y ahí tendríamos la hora. ¿Te fijas? Entonces, en 10 minutos tienen que hablar los 6.
Uno hace la presentación, otro de qué se trata, que esto, que lo otro introduce esto, pero todos tienen que hablar. Todos de alguna Otro- manera. Dime. Profe, es que en el Word que está en la virtual pide un video de 10 minutos. No sé si están hablando de lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Ah, ya. Es lo mismo. ¿Ya? Profe, ¿y esa presentación cuándo sería? También está dada la fecha ahí. Esto es el 4 de junio, si no me equivoco. Claro, les mandé también el calendario donde está la fecha de las presentaciones y entregas. Y este viene entonces hay que mandar solo las 2 hojas, las primeras 2 hojas nada más. Claro, exactamente. La tentativa de qué se trata la presentación. Ya. Lo que ustedes van a trabajar. Eso es lo que se quiere. Y lo último sería en el Word también que se nos entrega por virtual, aparecen como reglas estrictas, entre comillas, sobre la cantidad de palabras que debe de tener. Hay que Mira. respetarlas al pie de la letra. Sí, mira, tiene que tener primero una carpeta. Ya, la carpeta de presentación. La segunda, tiene que haber el nombre de los integrantes. Agradecimiento, qué sé yo. En la tercera, ¿ya? Tiene que estar ahí un índice, ¿ya? La cuatro tendría que estar la forma como ustedes van a, no más allá de 2 hojas se puede hacer, en la cual tiene que haber el objetivo general, el objetivo específico, el desarrollo. La última página son las conclusiones, y también, no solamente las conclusiones, sino que también tiene que estar la bibliografía. ¿Ya? Y eso sería. No sé si les quedó claro. Sí. A mí sí, sí. Listo, Profe, dime. pero eso que acaba de decir es como para la entrega final o para la de este domingo. La final, pues, Ah, estimada. ya sí, porque sí, ya No, entonces. en la final. No. Ujú. La que ustedes tienen que presentar tiene que ser por el formato que yo les envié. Ok, gracias, profe. Profe, no entiendo muy bien si qué es el cronograma tentativo. El cronograma tentativo es decir, lo que ustedes van a hacer, en cuánto tiempo lo van a entregar, cómo van a participar, en fin, una idea. Ah, ya. Y los métodos o la forma como van a trabajar. Ya. Profesor, Dime. hay una parte que dice firma de conformidad. ¿Eso cómo lo puedo poner? ¿Firma de conformidad? Ya, no se preocupen tanto como eso, porque la conformidad la voy a dar yo, porque recibido. O que ustedes se comprometen a hacer eso. Eso es mejor. Es una especie de un acto de compromiso de parte de ustedes. Ya, perfecto. Entonces, tenemos la opción de, para recapitular, tenemos la opción de seguir con el tema de IDI o podemos coger un tema nuevo, además de eso que tenía que enviar el 23, No, con las 2 hojas. por supuesto, sí. Y Y ahí ponen sus videos. Y no se eso es el olviden 4. Ok. que ustedes tienen que elegirse, ¿ya? Ujú. Ya, Ya, muchachos. sí, creo que eso ya está casi resuelto por si acaso. Ya, Vale. qué bueno. Excelente. Maca no. Ya. Eso, muchas gracias. Ya. ¿Alguna Profe. otra cosa, muchachos? ¿La entrega de este viernes se le manda al correo o se sube a virtual? No, al correo mío. Ah, No. y lo otro que le iba a pedir es que si puede hacer un ejemplo de, por ejemplo, eligiendo un tema y basarse en la oferta y demanda. Correcto. No, ¿Puede hacer un ejemplo? un ejemplo. Bueno, veamos supongo que el transporte del metro. ¿Cuántas son las personas que transportan el metro diariamente? ¿Cuántas son las personas que transportan mensualmente o semanalmente? Con eso ustedes tienen más o menos una estadística de las personas que usan el metro. Ahí tienen ustedes la demanda. ¿Ya? Después tienen la oferta. ¿Cuántos trenes son los que dispone el metro? ¿Cuánta capacidad tiene cada uno de ellos? Y tienen la oferta. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Bien, jóvenes, no les quito más su tiempo. Ha sido un gusto. Nos estaríamos viendo el miércoles.
Ya, Adiós. profe, chao. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, Cuídense. profe, que le vaya Profe, bien. que esté Un buen bien. día. Chao, profe, que le vaya bien, gracias. Chao, profe.